Bueno, creo que tenemos ya a otro lado a Nayet, a Ahmed Abdepsalam. Creo que lo he dicho bien, Nayet. Sí. Sí, perdona, que es difícil. Hacía mucho tiempo que queríamos entrevistarte, pero bueno, por distintas circunstancias, con Ramadán de por medio, además, se ha ido alargando un poco la cosa, pero por fin te tenemos aquí. Ya nos comenté en la introducción, el motivo de esta entrevista es, primero, porque tu libro es sensacional, La frontera del color, y segundo, también que te hicimos una entrevista para el podcast de la editorial Círculo Rojo que nos gustó mucho y queríamos contar contigo en Tempus Fugit, donde tenemos más tiempo y además donde también es un mecanismo, es una herramienta mucho más abierta, mucho más, con mucha más libertad para hablar de lo que nos dé auténticamente la gana y para irnos por los cerros de Úbeda y hablar de muchas cosas que guardan relación de algún modo tangencial con tu obra. Y además, yo también tener el placer y el honor de conocerte y sobre todo nuestro oyente. Igualmente. A ver, vamos a empezar un poco por el principio. Igual son un poco a perogrullo, pero lo suyo es para que nuestros oyentes se queden y la gente que nos esté viendo también, si nos ve alguien por ahí por YouTube, que entiendan de qué va tu obra. Cuéntanos brevemente, ¿en qué consiste La frontera del color y qué te llevó a este proyecto tan maravilloso? Bueno, yo creo que Las fronteras del color es que tiene mucho, es una historia muy larga. Pero lo que me llevó a escribir el libro es como, digamos, la rabia, porque como pueden todos ver, estamos en unos tiempos bastante difíciles, o sea, bastante difíciles para las personas que viven en España. Aquí hablando ya de solo los españoles. Sí. Imagínense para las personas racializadas. O sea, esto ya sería mucho más. Y hace muchos años atrás, o sea, como 7 años, bueno, como saben, yo soy del Sáhara Occidental, nací en los campamentos de refugiados, me vine hace, yo creo que 16 años a España y empecé a vivir y luego ya, pues empecé, después de unos cuantos años, pues quise traer a mi madre y mi abuela y tal, y cuando vinieron empezamos con el tema de la regularización de la situación. Y claro, yo me basé en la memoria histórica que hay entre el Sáhara y España. Como todos conocen, bueno, como todos no, porque esa parte de la historia como que se borró y desgraciadamente solo conocen las personas mayores. O sea, cuando digo mayores, estoy hablando de personas ya de 70 y 80, porque gente más de 60 para abajo es que muchos de ellos no saben ni lo que es el Sáhara, ni que fue una comunidad española, ni fue una colonia, absolutamente nada. De hecho, se cree que solamente la colonización española solo pasó por Guinea Ecuatorial, porque incluso el Estado español solo reconoce la colonización de Guinea Ecuatorial. Y nada, nos basamos en esa memoria histórica y, por ejemplo, tardé como 3 años para regularizar la situación de mi madre. Y cuando hablo de eso es como, mi padre es canario, o sea, de nacimiento. Con su nacionalidad española, con sus hijos con nacionalidad española, y supuestamente mi madre no tendría que tener ningún problema, solamente, o sea, es sacarle la residencia al instante y al vivir durante un año en España, pues le sale la nacionalidad. Pues fíjense, mi madre lleva aquí desde el 2014 y sigue ilegalizada, porque incluso le dieron la residencia y después la retiraron sin justificación alguna. Y luego empecé con el tema de mi abuela y mi abuela, pues a la primera, pues la denegaron. Y estoy hablando de una señora de casi 90 años que antes tenía su DNI saharaui español. Y luego ya mi abogada pues dijo, pues mira, vamos a pedirlo ya por temas de derechos humanos, ya que toda su familia está en España, pues mira, pues no la pueden denegar porque es que la señora mayor no puede vivir en un campamento de refugiados. Ahí ya es como, nos hemos olvidado de la relación histórica y solo nos hemos basado en temas de derechos humanos. Y aquí es cuando yo digo y recalco que el cuento de los derechos humanos no es más que una falacia, porque supuestamente los derechos humanos deberían de ser universales para todas las personas. Pero según mi experiencia,
en Europa, o especialmente en España, me he dado cuenta y acercándome a las ONGs, por ejemplo, de hecho en anteriores trabajos que yo creí que iban a estar ahí las ONGs o las asociaciones, por ejemplo, que apoyan el Sáhara o festivales internacionales y nacionales que apoyan supuestamente los derechos humanos, me he dado cuenta que los derechos humanos reales son para la tez blanca y los ojos azules. Y ya está. O sea, cuando la tez morena o negra pide derechos humanos, no existen esos derechos humanos. Y después, ya por derechos humanos, pidiendo a la residencia a mi abuela, pues fallece mi abuela, desgraciadamente. La llevamos a los campamentos de refugiados, la enterramos y después, y yo volví porque tenía que empezar a trabajar, tenía también un proyecto que mover, porque a veces cuando vives desde el no privilegio, a veces no tienes ni siquiera el tiempo para desconectar y vivir el sufrimiento. O sea, estás sufriendo, pero tienes que seguir luchando porque no hay otra manera de poder avanzar, desgraciadamente. Pero bueno, estas cosas yo creo que nos han hecho más fuertes a todas las personas que luchamos desde no privilegio. Y nada, volví para España, empecé a mover mi reportaje y tal, y un día, esto fue en abril, perdón, en mayo, y mi abuela falleció en febrero. Me llama el abogado y me dicen, Ayat, lo siento, tengo que darte malas noticias, que al final a tu abuela le denegaron la residencia y es como no lo entiendo y encima es por derechos humanos. Claro, yo rompí a llorar porque era un momento en el que yo sinceramente no sé cómo he podido seguir porque es como estaba rota. Claro. Yo, Ana, mi abuela hace 3 meses que falleció. Y era como, claro, Ana ya lleva muchísimo tiempo viviendo esta situación con todos los saharauis que vienen, porque al final la conocemos y es ella la que nos lleva el tema de extranjería y tal. Y claro, yo en ese momento no tenía fuerzas para luchar, no tenía fuerzas para denunciar, no tenía fuerzas absolutamente para nada. Simplemente juré que en algún momento de mi vida yo voy a hacer un trabajo para mi abuela, para denunciar lo que sufren las personas como mi abuela. Y después de 7 años, pues nacieron las fronteras del color. Las fronteras del color realmente no era un libro, porque yo es como, a mí me gusta más escribir guiones, era un guión cinematográfico. De hecho, incluso tenía otro título, que eran Los Invisibles, y en Asturias salió como una beca o unas becas para las personas españolas, incluidas las racializadas, que era un proyecto con una residencia de no sé si son 6 o 8 meses donde tú puedes realizar, te pagan por ejemplo la estancia y todo. Y dije yo, un día se pone en contacto una amiga, me dice, Ayat, es una buena opción para que tú puedas hacer un trabajo, preséntate y fijo van a aceptar tu proyecto. Y yo, como persona no blanca, como dije yo, bueno, le dije, no me van a aceptar, o sea, es como las subvenciones, exactamente, vamos, es como, es inclusivo. Aquí es mentira, todo esto es como una propaganda para quedar bien en este país y ya está, y al final se eligen los de siempre. Pues nada, me postulé y ni siquiera me han respondido. Y en ese momento yo estaba haciendo un curso de RTV, de guión cinematográfico, y yo daba por hecho que no me iban a aceptar, porque es como, ese cuento ya pasé por él hace muchos años atrás. Y empecé a hacer el guión, y cuando lo terminé, y terminé el curso y tal, dije yo, jolines, o sea, es como, yo no puedo realizar una película yo sola, porque es como,
no tengo los medios para realizar una película y todos sabemos que el cine es súper caro. Y dije yo, ¿por qué no escribo un libro? Y es como, yo de verdad, o sea, no sé ni cómo lo he escrito, porque es como cambiar el guión y escribir páginas, y luego pues lo presenté, incluso, que es algo que aparte es una cosa que agradezco muchísimo a esta editorial. Escribí todo y mandé el borrador a Editorial Círculo Rojo porque ya los conocía de como hace 2 años antes, porque había escrito una novela, bueno, cuando empecé. Y claro, es como, la conocí de ahí y dije yo, jole, es como, he visto muchos muy buenas reseñas y tal. Dije yo, bueno, en el futuro no se sabe. Y empecé a seguirles 2 años antes. Y cuando escribirlo dije yo, pues mira, no sé, esta editorial me da confianza y voy a mandarlo. También pensando que me lo iban a censurar, porque es como ya estoy acostumbrada a que las cosas, a que supuestamente el arte como lo entiendo es como tiene que ser reivindicativo. O sea, no puede limitarse a ninguna ideología ni a nada. Es como las cosas deben de ser, si realmente el arte es para reivindicar, si no sería otra cosa. Les mandé el borrador y después de un día o 2 me llegó un correo electrónico que me hizo saltar las lágrimas, porque era como, dije yo, no me lo puedo creer, o sea, no me han censurado ni una palabra. Y nada, y así empezó mi viaje con Círculo Rojo y el viaje de las fronteras del color. Nayad, esto que has comentado a mí por lo menos me genera un par de aspectos que yo creo que merece la pena comentar, ¿no? Por un lado, la situación de los saharauis es muy curiosa si la ponemos en comparación a otros estados que han sido colonizados por europeos y que fueron decolonizados, en los que sin embargo no se ha mantenido esa circunstancia. Por ejemplo, en Argelia creo que hasta 3 generaciones los argelinos después de la independencia seguían siendo franceses. Esto no ha pasado en el Sáhara. ¿Por qué? Porque es que creo que ni siquiera se lo ha reconocido nunca su estatus colonial, ¿no? Era una provincia de España. Y de pronto dejó de ser nada, no se negoció, directamente se anuló por completo esto, ¿no? Es muy curioso porque también, y en esto quiero lanzar una crítica al actual gobierno, aunque también habría que entender a qué se deben, cuáles son los motivos. Los motivos es que han tenido que claudicar hasta hacia Marruecos, claro está, y hacia Estados Unidos por extensión, que de pronto se ha convertido en aliado también de Marruecos. Pero hay que tener en cuenta esto. Estamos hablando de que el Sáhara pertenecía al Estado español como una provincia más y de un día para otro el actual gobierno, por acuerdos y por tejemaneje de geopolítica que sería muy largo de explicar, han realizado la mayor traición que yo creo que se le ha hecho al pueblo saharaui, precisamente por partidos de izquierdas que, no solamente me refiero al gobierno socialista, el gobierno socialista está apoyado también por otros partidos que, aunque levantaron el grito contra esa medida, al final tuvieron que claudicar, ¿no? Tienes una sensación totalmente agridulce esa, ¿no? Esa tradición no solamente de España en general, sino encima de la propia izquierda. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Es esa idea que tiene sobre la censura constante, ¿no? Que hay en este país. Debe ser terrible vivir así, ¿no? Debe ser desesperanzador decir, joder, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que haya tantos campos de minas en torno a cualquier actividad cultural que se quiera hacer simplemente porque no es una persona, como bien dices, blanca o europea o española o lo que sea eso, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Bueno, yo ya no sé lo que es triste o lo que no. Es simplemente sé que si quiero algo, lo voy a hacer y me da absolutamente igual. Que sí, que lo voy a hacer siempre desde el no privilegio. Y también, por una parte, me siento muy orgullosa de mí y de mi esfuerzo, porque al final, si realizo algo, me lo pago. Y esto, o sea, es como, me hace sentir bien porque nadie puede decidir sobre mi guión. Porque al final, cuando se mete el dinero, cambian las cosas. Y yo como lucho por lo justo, lo que yo pienso que es justo, y bueno, y es justo, porque al final la causa del pueblo saharaui, incluso la causa de África,
O sea, y ya aquí estoy hablando desde el punto de vista de una persona decolonial y defensora del panafricanismo. Creo que sí, si queremos realmente reivindicar las verdades, no podemos, o sea, el dinero corrompe, o sea, no, eso ya no lo discuto con nadie, porque al final siempre tienes que estar ahí midiendo, ay, que no puedo decir esto, porque igual enfado a este, tal, no. Me trabajo mis cosas como si tengo que fregar escaleras, las friego, ahorro el dinero y hago mi trabajo, pero lo hago durmiendo después tranquila. Sí, sí, yo siempre digo una frase que me aplico constantemente entre los palos de la vida, es que lo poco que tengo lo he conseguido yo, con mi dinero, vamos a decir, no tengo que agradecérselo a nadie, por poco que sea. Pero bueno, también a lo largo del libro tú afirmas repetidamente que el color es también una frontera, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Yo también añadiría que el dinero, ¿no? Porque si tienes dinero puedes, si no, ¿sabes? Y ya deja de importar tanto el color, Claro, desgraciadamente. eso es. Sí, Exacto, exacto. soy racializada, pero me compro consumo alta costura, vamos a decir, porque soy de alto No, si hemos decidido, si eres alta saharaui, sociedad. si eres del Magreb, no, pero si eres de Abu Dhabi, de Exacto. Bahrein o de Arabia Saudí, Pues o sí. incluso de Irán, en según qué momentos, no hay Sí, problema. eso que siempre también se da. Pero bueno, ¿cómo definirías esa frontera invisible? ¿Y qué impacto tiene en la vida cotidiana de las personas racializadas en España esto del color? Pues mira, es una frontera constante, porque mira, yo por ejemplo, como soy un poquito más clarita, desgraciadamente, al principio no, o sea, no me atraviesa. ¿Cuándo me atraviesa? Cuando hablo, por ejemplo, en español o cuando hablo en árabe, cuando mi teléfono suena el adán en mi teléfono, porque todos los musulmanes tenemos una aplicación de rezo, cuando suena, por ejemplo, ahí es como... No sabía que existía esa aplicación, qué curioso. Qué bueno. Sí, como no podemos escuchar lo que es Claro. el rezo, pues lo tenemos en una aplicación para saber cuándo podemos rezar. Luego, cuando, por ejemplo, pongo mi ropa tradicional y voy, ahí ya me cruza, pero de una manera terrible. De hecho, he dejado de ir a las manifestaciones feministas desde ese momento. Creo que la última vez fue en el 2018, porque dije yo, es que yo aquí no pinto nada, porque escuchas cosas y encima dan por hecho que no entiende el español, por eso yo creo que esas barbaridades las dirán porque pensarán que yo no entiendo nada. He dejado de ir a las manifestaciones feministas por cosas que me di cuenta que yo ahí no estoy haciendo nada. Cuando vas a pedir un trabajo, por ejemplo, cuando voy a pedir un trabajo, bueno, yo siempre, o sea, mi trabajo de siempre es la traducción, interpretación para una empresa española a nivel nacional con las comisarías y juzgados. En ese problema ahí nunca he tenido problema porque es como, nada. Pero es verdad que siempre lo he tenido que compaginar porque al final es como, no sé, yo creo que para hacer y poder crear, yo lo que digo es como, a veces cuando escucho, es que claro, los extranjeros vienen, nos quitan ayudas, delinquen, y digo yo, joder, es que no tengo tiempo ni para dormir. O sea, es como... Que tienes tiempo para delinquir, ¿no? Para pedir ayudas es como, señores, si nunca he cogido ni siquiera el subsidio. O sea, es como, son cosas que, bueno, cuando voy a pedir, por ejemplo, trabajo, siempre trabajé en la hostelería, lo compaginé con esto, y es como a la primera se me trata súper bien, se me dice, por ejemplo, un sueldo y tal, pero cuando me dicen, mándanos el DNI y tal para hacerte el contrato y cual, cuando lo mando ya es como, bueno, mira, ahora qué te parece, si es media jornada, claro, es como no necesitamos, ¿qué te parece? Es como, se baja el precio, cosas así. Y es como esto, y yo os aseguro que esto es lo mínimo, porque, o sea, es como las barbaridades, por ejemplo, cuando
lo que yo sufro no es como lo que sufre mi hermano, porque, o sea, mis hermanos son súper racializados. De hecho, tengo uno que es negro, negro, negro. Ese, o sea, una vez en el COVID, uno lo vio fumar y estaba en bicicleta, quería bajar y venir a pegarle una paliza a mi hermano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuanto más tu color es más oscuro, más te atraviesa. Una vez, por ejemplo, nos cogió una redada de policía. Fuimos a un mercadillo a comprarle un callao a mi abuela y directamente uno en paisano, en los papeles, o sea, se metió entre nosotros, claro, mi hermano no sabía quién era y se le enfrentó. Y luego vinieron los otros y eran de extranjería y claro, yo había trabajado con ese grupo. La chica le dijo, no, para, esta es Nayad, no sé qué. Es como, imagínate que en ese momento yo no estuviera ahí con mi hermano. Ya. Es como, le hubiesen metido una paliza. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mi madre cuando va en velo, una vez la agredieron 3 críos de 16 y 17 años en Gijón. Y esto es lo poquito, ¿no? El tema de, por ejemplo, alquilar una vivienda. Yo siempre cuando voy, mira, todo, sí, puedes venir a verla, voy a verla, todo perfecto, pero cuando mando mis papeles y se dan cuenta que yo no soy española, ahí lo siento, es que había más gente, hay más visitas, es que ya está alquilado y tal. Estas cosas, por ejemplo, en España no se habla de ellas. O sea, cuando yo digo que España es un país muy racista, la gente me dice, oye, bueno, Nayat, es que exageras un poco. Es como, esto los españoles, es como, ¿cómo puedes decir que estoy exagerando si lo que me atraviesa tú no sabes ni siquiera lo que es? Claro. Sí. Sí, por desgracia es innegable que eso es así, ¿no? Luego hablaremos un poco también de cómo estas ideas racistas, xenófobas, ambas cosas a la vez, han ido además proliferando en los últimos años porque ha habido una intencionalidad política por parte de según qué partidos políticos en torno a esto, además uniéndose a una ola internacional en la que se tiende a culpar al refugiado, al migrante de todos los males de una sociedad, ¿no? Algo parecido a lo que se hacía en el Tercer Reich contra los judíos, ¿no? Es muy fácil intentar explicar todos los problemas de la sociedad culpando al otro sin mirarse a uno mismo, ¿no? Pero antes de eso, si te parece, vamos a hablar un poco más del libro, porque hay algunos aspectos del libro que yo creo que merece la pena reseñar, ¿no? Sobre todo porque a mí me gustó mucho la estructura del libro, porque mezcla por un lado ficción, realidad, momentos ensayísticos, momentos poéticos, es un collage muy interesante, pero hay algo que a mí especialmente me llama y que creo que merece la pena remarcarlo, que es el personaje de Mamadou. Mamadou está en la parte más narrativa de la obra y es una parte especialmente conmovedora, ¿no? ¿Quién es Mamadou para ti? ¿Y por qué decidiste incluir una historia ficcional dentro de un libro que es, como decía, mayoritariamente testimonial? Porque eso es otro aspecto muy interesante del libro, los testimonios reales y ensayísticos. Cuéntanos, háblanos de Mamadou. Mira, la historia de Mamadou, por mucho que parece ficción, es real. Ah, sí, pues, joder, En perdón, entonces. Daba por hecho que era ficción. No. Ahí no hay ninguna, o sea, ahí no hay ficción. En ese libro no hay ficción. Mamadou hace esto, creo que fue en el 2012 cuando me lo contó mi padre, 2012 o 2011. Un día hablando de un caso que yo tuve en comisaría, y hablando así un poco por encima, mi padre me cuenta una historia que le contó su amigo senegalés que hace el mismo trabajo que yo, que es un traductor en Canarias. Y que resulta que había conocido a un chico que había venido en patera, que tendría pues 13, 14 años y es como lo conoció por la noche y es como que hicieron una amistad y cuando iba a marchar le dijo el crío al señor este senegalés, le dijo, por favor, cuando vengas me traes un bocadillo y una Coca-Cola. Y claro, y cuando volvió al día siguiente ya sabemos todos lo que ha sucedido. A mí esa historia me la contó mi padre en esos tiempos y es como me marcó tanto porque era algo en el que la gente realmente, perdona, es que es como un libro que
lo he escrito desde el dolor y, de hecho, no he podido volver a leerlo ni porque simplemente es un libro que he hecho con mucho dolor y ya está. Muy necesario, muy necesario. Además se nota que es un libro escrito desde el dolor, ¿no? Desde el dolor además no solamente del dolor propio, ¿no? Sino desde una tremenda empatía, que yo creo que eso también queda claro, tanto en el libro como simplemente ahora viéndote, ¿no? Una empatía hacia lo humano en general, ¿no? Y también un poco, también la sensación es como de una rabia, pero una rabia mezclada con sorpresa, ¿no? Como decir, ¿cómo puede ser que el ser humano sea así? ¿Cómo puede ser que haya gente así, no? Sí. Pero también hay gente de otra manera, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos entonces. A ver, es muy importante una cosa otra idea que recorre el libro y que yo creo que tiene que afectar mucho a todas las personas que por distintas circunstancias tengan que estar fuera de su tierra de origen por distintos motivos, ¿no? Y es esa tensión constante que se aprecia en la obra entre pertenencia a un lugar y desarraigo. Al final, hoy en día, que tanto se habla de aspectos relacionados con la identidad, el lugar del que uno es marca profundamente la identidad de cada uno, ¿no? Sin embargo, claro, una persona migrante se ve en un choque de identidades distintas, ¿no? Cuéntame un poco, ¿qué significa, a ver, a lo que quiero ir con todo esto que estoy contando, ¿qué significa para ti la palabra hogar después de haber escrito este libro? Entiendo que es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué es el hogar? El hogar es donde vives ahora, el hogar es un hogar idealizado del pasado, el hogar es el hogar de tus ancestros. Qué difícil, ¿no? Muchas veces, porque claro, nosotros tenemos muy claro qué es el hogar. Para nosotros el hogar es aquí y nuestro pequeño terruño aquí en el sur de España, ¿no? Pero claro, estamos aquí, no hemos tenido que cambiar de lugar, ¿no? Pero ¿cómo es para ti? ¿Qué es para ti el hogar? Hablando ya, o sea, contestar esa pregunta es, yo creo que es un poco duro, Entiendo. porque cuando naces en un campamento de refugiados, por supuesto que te encariñas con esta tierra. Yo tengo cariño a los campamentos de refugiados porque ahí nací, ahí me crié, ahí he tenido mis mejores recuerdos, pero siempre fui emigrante. O sea, a los 11 años he venido aquí bueno, he estado en Barcelona viviendo un año, luego para Argelia hasta los 24. Y en Argelia cada vez, por ejemplo, cada vez en una comunidad, o sea, y Argelia es bien grande, cada lugar tiene también su costumbre, su forma de hablar, o sea, es como yo ahora mismo creo que tengo 80 años, según lo que tengo vivido. Yo creo que todos los saharauis somos así. Luego, venir aquí a España. Es verdad que he vivido en Asturias de seguido, pero es un sitio que me gusta mucho, pero no lo siento hogar. Y yo creo que cuando falleció mi abuela, es como ella era mi hogar. Claro. Yo también estaba pensando eso, conforme ibas hablando, que muchas veces para muchas personas el hogar, yo diría, y también incluso puedo intentar hablar por mí misma, el hogar muchas veces no es algo físico, sino que es una persona. Ante tantas vicisitudes o cuando tú crees, no sé, o has vivido en un hogar que no puedes denominar hogar, por mucho que tengas ciertos buenos recuerdos y la situación de vida hace que no sientas nada un hogar y que luego el ir dando tumbos de esa forma, no sentirte aceptada, realmente el hogar creo que cambia la definición y son personas a las que tú puedes decir eso, pertenecer a tu madre, ¿no? A tu dinastía materna, a tu abuela. Me recuerda un poco a aquella frase mítica de la película Martín H. Sí.
No sé si la has visto, ¿no? Ya de esa película, si no la has visto te la recomiendo encarecidamente. Martín H., una película española. Hay un momento que el personaje, no me acuerdo cómo se llama el actor, joder, que lo interpretaba. Eusebio Poncela era el autor, el actor. Hay un momento en el que dice eso, dice, mi patria no es un país ni una frontera, no, mi patria son mis amigos, mi familia y, y como mucho, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Pero también es muy triste realmente que sea eso, porque cuando no es porque uno lo elige, es porque al final ¿sabes? No has podido elegir eso, ¿no? Te has visto obligada, te has visto encauzada por una serie de circunstancias que te han llevado a eso. No es porque tú hayas dicho, no, yo paso, yo me considero una ácrata por completo y reniego de cualquier tipo de país, no. Que eres una apátrida realmente, ¿no? Y Sí, eso es que como, para muchos puede ser algo voluntario, para ti no lo fue. Además, yo creo que también, dependiendo de las experiencias personales tan vívidas, realmente parece que no, pero hay una pequeña frustración en cuanto a eso, a ese desarraigo, al decir que es un hogar. Casi que necesitas definirlo o quieres definirlo, porque para otras personas que han nacido en otras circunstancias mucho más amables, sí lo definen rápidamente, pero realmente el significado de esa palabra para ti es totalmente una cosa súper chunga, no sé, no encuentras la definición que te dan de hogar, no es la que para ti no te encaja. sí, sí, probablemente, por ejemplo, si le preguntaban a mi abuela que en paz descanse, si le preguntaban, por ejemplo, a mi madre, a la generación que nació en su tierra antes de jodernos la vida España, probablemente ellos sí tengan una definición de hogar, porque ellos sí conocieron su tierra. Ellos sí vivieron en su tierra. En cambio, nosotros, la generación que nació en los campamentos de refugiados, yo creo que todos sentimos ese vacío porque es como tenemos un país, pero es que no podemos estar en ese país. Es como... Y Claro. Sí, luego, en el país donde es como... A mí, yo no elegí ser inmigrante. Yo creo que nadie elige ser inmigrante y mucho menos los que somos de África, porque Europa es la responsable de nuestra desgracia hasta hoy en día. No queremos emigrar. Europa o nos colonizó y hizo lo que hizo, como por ejemplo con España con el Sáhara Occidental, o colonizó, descolonizó y siguió mandando de otra manera en esos mismos países. Y esa es la consecuencia del, o sea, lo digo en el libro, es la consecuencia de la inmigración africana, es como normalmente cuando, por ejemplo, estas racistadas que se están soltando así en España en plan de volver a vuestros países, qué hacéis aquí, o por ejemplo, a mí a veces me dicen, bueno, hay que integrarse, y yo digo, ¿qué es integrarse realmente? Tengo que eliminar mi esencia para que ustedes digan que yo soy española, si ustedes no me van a aceptar nunca, o sea, la inmigración africana nunca va a ser aceptada en Europa, y es como les digo, si el día que dejéis de robarnos en África, es que no, ningún africano va a coger una patera a arriesgar su vida para morirse, que no está tampoco seguro si va a llegar o no va a llegar. Es como, el problema lo tenéis vosotros. Europa es la responsable de nuestras desgracias, por lo tanto, es como, yo creo que la gente que habla, estos catetos, por decir algo, es como no sabe, no conoce realmente la historia aquí ya me voy a enfocar en España y el reino español. O sea, yo creo que cualquier español consciente se sentiría avergonzado de ser español, porque realmente el reino español no ha hecho nada bueno. Ahora hemos visto el rey intentando justificar, pero tampoco mojándose. Es como, eso lo tenéis que haber hecho hace muchos siglos atrás. O sea, habéis desgraciado el Abya Yala, habéis desgraciado África, habéis desgraciado Filipinas. Es como, no habéis hecho nada bueno y todavía es como, tenéis la poca vergüenza de decir, marchar a vuestros países. Si tenéis que pagarnos durante siglos todas las atrocidades que habéis hecho en nuestras tierras. Es como... Sí, además es muy curioso el concepto ese
el concepto este de que hay que integrarse, ¿no? Me llama mucho la atención ese concepto. Cuando ¿cuánta gente no hay nacida en España que tampoco está integrada realmente en lo que es España, ¿no? Como si todos los españoles fuésemos todos iguales y todos estuviésemos todos de acuerdo y todos tuviésemos la misma forma de ser, ¿no? Yo no me considero una persona plenamente integrada en este país. De hecho, nunca lo he sido, ¿no? Y además, a mucha honra, ¿no? Creo que eso es lo guay, ¿no? La diferencia. Pero, sin embargo, se utilizan esas excusas, ¿no? Porque es curioso cuando se habla del tema este, ¿no? Uno habla con cualquiera de estos que están hoy en día todo el día con la migración en la boca. Entonces le dice, bueno, pero ¿cuál es tu problema? ¿Tu problema son los migrantes? ¿Son los migrantes legales o son los migrantes ilegales? Entonces, claro, rápidamente, no, mi problema son los ilegales. Vale, venga, vamos acotando el problema. Pero el problema son los migrantes ilegales si vienen de África, si vienen del África subsahariana, si vienen del Magreb o si vienen de América. No, mi problema son, al final lo que quiero decir, mis problemas son los moros. Vale, entonces, pero te da igual que sean legales o ilegales. O sea, no es eso, ¿no? Porque al final son continuamente eufemismos y es la cosificación, ¿no? El tratar al otro como un grupo de gente homogénea en el que no se aprecia ningún tipo de diferenciación y en el que se mete a todo el mundo en el mismo saco. ¿Y cuánta gente no hay? Yo he conocido a mucho aquí en Almería, que es una provincia en la que ha habido mucha migración del Magreb y también de la África subsahariana para trabajar en el tema de los invernaderos. Es curioso cuando hablo me ha pasado, he hablado con mucha gente, ojo, no te hablo de agricultores que no han tenido formación, con gente con formación que se piensan que cuando hablas de Marruecos o hablas de cualquier país de África, se piensan que, por ejemplo, en el caso concreto de Marruecos, que se piensa que son todos tuaregs, que van montados en caballos, que no saben que hay ciudades. Pero yo recuerdo que hace mucho un conocido que se sorprendió al ver unas imágenes de Irán en las que se veían ciudades con semáforos y con coches, ¿no? Porque pensaban que eran, pues, ese es el tema, ¿no? Al final es el desconocimiento y es la incultura, el caldo de cultivo de este tipo de corrientes y de ideas que evidentemente también acaban arraigando. Pero, Nayat, hay un aspecto que a mí Óscar, dime, perdón. Pero quiero tocar un tema. Esto es lo que pasa en España. Lo vemos solo en España, si te das cuenta, no lo vemos en otros países europeos que fueron colonizadores y ahora tienen pues hasta la tercera generación y cuarta generación de los países que colonizaron. Es un tema, hay que tocar siempre un punto muy importante en la historia de España. De España desde los reyes católicos. La Inquisición hizo mucho daño, no solo para los moros, sino para los mismos españoles. Desde ahí está el no aceptar al diferente, pero no solo el moro, y además el moro siempre ha sido como el enemigo. Moro, es como, esto ya viene de siglos atrás y sigue en el ADN español. Pero claro, eso tampoco se toca, por ejemplo, el tiempo de la Inquisición no se toca mucho en la historia española. Y yo creo que por eso, y ya súmale la transición que nunca se hizo del franquismo. O sea, esto es todo heredado del pasado. Además, hay una cosa muy interesante con eso que también comentas, ¿no? Y es curioso porque cuando últimamente hay también muchos movimientos que supongo que tú también habrás percibido en España, pero también se están dando en toda Europa con el auge de la extrema derecha y el auge de supuestamente revitalizar lo europeo. Hay que tener en cuenta que España, precisamente España, es una anomalía respecto a eso que hablamos de Europa. ¿Por qué? Porque España como nación existe desde hace unos 500 años aproximadamente, incluso menos habría que decir, pero durante 800 años gran parte de España fue un estado absolutamente distinto, que tiene que ver con la cultura romana, porque también fue romana, pero también hay que tener en cuenta la presencia del Islam y la presencia de personas con una religión y con una cultura totalmente distinta de aquí. Y se ha olvidado todo eso. Y eso forma parte de idiosincrasia, si no de España, por lo menos de grandes partes de España, especialmente de Andalucía. Es curioso porque, por ejemplo, Blas Infante, que fue, no sé si lo conoces, pero Blas Infante fue el padre del nacionalismo andaluz
y él reivindicaba precisamente eso, ¿no? El califato omeya de Córdoba. Córdoba en el año 1000 tenía la biblioteca más grande del mundo, era posiblemente la ciudad más importante del mundo junto con Damasco, ¿no? Y no podemos olvidar que eso forma parte de nuestro pasado. No podemos decir que nuestro pasado es el pasado a partir de los reyes católicos en adelante, ¿no? Nosotros, nuestras prácticas culturales aquí en Andalucía, sobre todo en el segundo zona de Andalucía, aún guardan mucha relación con la forma de vivir de la gente del norte de África, porque nos separan 100 kilómetros, aquí en Almería. Algunos sitios están mucho más cerca, ¿no? Pero, por desgracia, está pasando esto y cada vez va a pasar más, y mucho me temo. Pero fíjate, hay un aspecto que a mí me llamó muchísimo la atención de tu libro, porque nunca lo había pensado así, y me hizo reflexionar bastante, ¿no? Que es el papel que juegan ciertas ONGs en todo esto. El paternalismo de las ciertas ONGs, ¿no? Que miran al pobre o al migrante como desde arriba, como tranquilo, que yo te voy a ayudar, ¿no? Y también el uso de la pobreza como espectáculo, que al final es algo que se ha convertido en algo bastante masivo, ¿no? ¿Qué crees que hay que hacer para que realmente la cooperación con los necesitados de África o de cualquier lugar del mundo no sea de esa perspectiva paternalista, sino que sea de una perspectiva humanitaria, sí, pero justa, en igualdad de condiciones y en igualdad de trato, ¿no? Bueno, yo, como saharaui, como africana, si tuviera poder, no dejaría ninguna ONG entrar en África. Porque realmente en África no necesitamos ninguna ONG, no necesitamos ayuda. Las ONGs es una herramienta de Occidente para perpetuar su robo, porque realmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuántos años llevan en África intentando ayudar a la gente? Décadas. Y seguimos igual. Eso es paternalismo puro y duro. No, ahí no debería de existir. No. Sobre todo por lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las cosas siempre hay que ponerlas en un contexto. Tú mismo lo has dicho, el día de hoy es fruto del día de ayer, ¿no? De las décadas anteriores. Y cuando se habla, por ejemplo, no sé, hablando de la situación, por ejemplo, de los migrantes que vienen del Magreb, del mundo subsahariano, hay que tener en cuenta el pasado colonial de todas estas regiones europeo, pero también por hablar casi de cualquier movimiento histórico. No se puede entender, por ejemplo, el auge, por ejemplo, del fundamentalismo islámico sin tener en cuenta que eso es el caldo de cultivo en el que ha nacido eso, es precisamente también el saqueos permanente de los bienes de los países en los que ha pasado esto, la corrupción de unos y otros, y el desarraigo y el desamparo que al final hace que muchas personas se agarren a un clavo ardiendo, como puede ser en este caso el yihadismo, ¿no? Que al final no deja de ser un acto de protesta extremo, incomprensible sin duda, pero entendible de esa perspectiva, ¿no? De que al final es consecuencia del choque colonial, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y ya casi que nos quedamos sin tiempo, pero me interesa mucho, dos cosas me interesan mucho también, aparte de tu libro, La frontera de color, que desde aquí recomendamos encarecidamente. Y es, por un lado, como bien sabes, además tú antes has soltado una pequeña pincelada relacionada con esto. Se ha puesto sobre la mesa de pronto un tema que lo han sacado los de siempre, que es el uso del burka, como si el burka fuese una prenda que estuviese absolutamente de forma masiva en este país, que no lo está, o del hijab, por ejemplo, ¿no? Es curioso porque, claro, a la vez se atacaba al gobierno, el gobierno actual, por estar en contra de esa medida, diciendo que el gobierno, que supuestamente va de feminista, no defendía ese tipo de prácticas, ¿no? O sea, no, al revés, defendía ese tipo de prácticas. Quiero que me comentes un poco cómo es la realidad de estas prendas de vestir y, sobre todo, cómo es tu perspectiva como feminista y musulmana a la vez. Es interesante porque siempre también existe, ya sabes, el típico cliché, ¿no? De que el Islam es una religión machista, como si no lo fuese el cristianismo o como si no lo fuese el judaísmo, En ¿no? nuestra sociedad actual, aunque sea muy, muy laica, Claro. que solo nos vamos a la iglesia cuando vamos a hacer la comunión. Claro. Cuéntanos un poco sobre esto, porque estoy seguro que una de las cosas que más le va a sorprender a muchas de las personas que nos vean o nos escuchen es cómo puede ser una mujer musulmana y feminista a la vez. Sí, eso me lo dicen, me dicen feminista, musulmana, y yo sí, de hecho, gracias a acercarme más a mi religión, conocer mis derechos como mujer musulmana, por supuesto, o sea, yo creo que yo sinceramente no es que me defina como feminista, no.
Yo me defino como hembrista. Que no, es verdad. Abogo, por ejemplo, por la igualdad de oportunidades, por supuesto, entre mujeres y hombres. Pero, por favor, por el amor de Dios, ¿cómo me pueden comparar una mujer y un hombre? Nosotros danos una semilla y creamos una persona. Es como, de hecho, aquí me baso en mi religión, o sea, incluso en el Islam. Cuando digo el Islam, porque hay mucha gente que anda muy perdida. Nosotros tenemos el Corán, que es el libro sagrado. Yo soy coránica, o sea, yo no sigo el hadith. El hadith son supuestas interpretaciones y dichos supuestamente del profeta, que es mentira, de hecho están escritos 100 y 200 años después de la muerte del profeta, pero se le asocian porque todos son patriarcales, machistas, misóginos, y claro, la gente es esa parte que conoce del Islam y no conoce la otra parte. Por eso hay un movimiento feminista islámico para derrocar a esa gentuza que nos quiere quitar todos esos derechos que nos dio el Islam. Y voy a tocar algunos porque es necesario que se sepa. Por ejemplo, vale. Las mujeres musulmanas no tienen la obligación de dar el pecho si no quieren. Incluso si quieren pedir una paga, el marido se lo tiene que dar. Una mujer, por ejemplo, no tiene que aportar el 50% a la casa. El hombre es el responsable de mantenerla a ella y a sus mujeres. Incluso si ella trabaja, su dinero solamente es para ella. Él no puede tocar ni un céntimo. Derechos sexuales, por ejemplo, porque nos pintan como, por ejemplo, mujeres sumisas, una sociedad arcaica, mientras en los tiempos del Andaluz, por ejemplo, la poesía era erótica y era de lo más normalizado, y en la otra parte de España nos definían como esta gente así liberal que va de... Eso eran los musulmanes, eso. Yo eso lo mucho y de hecho me gusta tocar estos temas porque creo que la gente no conoce el Islam. La mujer, por ejemplo, tiene sus derechos sexuales desde hace 1400 años. Es como si el hombre no te satisface, tú lo puedes divorciar, yendo directamente al imam y diciéndolo, y el imam ahí no puede decir absolutamente nada. ¿Acaso hoy en día una mujer puede hacer eso? No, claro. No, de hecho, tienen vergüenza de hablar de sus necesidades. Es como, somos mujeres, tenemos nuestras necesidades. Y es como, aquí no se puede discutir nada. Y lo dice una mujer musulmana, soy musulmana y practicante, pero muy practicante. Pero estos temas me gusta tocarlos porque es como, yo creo que la gente realmente habla habla desde el desconocimiento, evidentemente. Y aquí, esto, por ejemplo, lo digo a las feministas occidentales, que es como, sois unas sumisas. Yo digo siempre cuando hablan de estos temas, digo, cásense con una mujer musulmana y van a saber lo sumisas que somos. O sea, es verdad, es como el tema del hijab. Yo, por ejemplo, a veces me pongo mi vestimenta tradicional, que soy muy patosa, de hecho, tengo que agarrar por aquí para no caerme, pero me gusta poner mi vestimenta tradicional y más, por ejemplo, si es en una festividad. El hijab, por ejemplo, yo normalmente cuando tengo el pelo mojado y soy de estas personas que pues coge el frío rápido, como vengo de los 50 grados, yo siempre, si no tengo tiempo para secarme el pelo, yo me pongo mi turbante y tal. Y claro, y es como... A veces escucho comentarios, ay, la habrá dejado el marido salir. Señora, no sé. ¿Qué está diciendo usted? O, por ejemplo, ay, ¿cuántos hijos tienes? Ni estoy casada, ni tengo hijos, es que ni tengo tiempo para ellos. No tengo tiempo. Es como son unas barbaridades. El burka, por ejemplo, se toma. Las feministas y no feministas, porque aquí, por lo visto, es como la gente necesita una cosa para estar en contra de la inmigración y en especial los moros musulmanes. Es como, hombre, claro, es que las mujeres somos libres y tal. ¿Qué me vas a contar a mí si tú sales de fiesta con una minifalda y puedes ir a tu casa y te zurra el marido? ¿Qué me estás contando a mí de libertades? Yo puedo poner mi hijab, que se atreva a tocarme mi marido. Es que le saco la boca, se la pongo para aquí. Es como, realmente hay un desconocimiento a la mujer musulmana. Es como nos ven, porque es verdad que somos gente muy tranquila. Yo creo que
cualquier persona musulmana, porque al final esa religión es como te enseña a dominar tus diablos, es como somos muy tranquilos y tal, y es como los hombres son sumisos, las mujeres son sumisas, nuestros hijos que intentamos educarlos de una manera, por ejemplo, un niño no puede decir a su abuelo tonto o pegarle una paliza. Ay, mira, los niños, es que claro, agreden a los niños. ¿Qué agreden? Lo que pasa aquí tenéis los niños asalvajados. Un niño puede pegar a su abuelo o a su padre o a denunciarlo porque coge el teléfono y es como, los nuestros son sumisos o porque les violentamos, es como, yo creo que en Occidente se están perdiendo, pero valores esenciales de la familia, de respeto del padre, de la madre, de los abuelos, y es como ven en nuestra sociedad que es como, y de hecho, si quieres, Oscar, vete a un parque y simplemente fíjate en los niños moros y fíjate en los españoles, y vas a saber una diferencia, o sea, terrible. O cuando vas a un supermercado, cuando vas a un restaurante, que siempre he trabajado en restaurantes, los niños, por ejemplo, moros o latinos o tal, están calladitos, sentados con los padres y tal, y los que hacen bulla, por ejemplo, son los españoles. Y en ese sentido, por ejemplo, si un niño hace ruido y es racializado, ahí es cuando se saca el racismo. Es como se le ataca porque el niño hace ruido, tal. Es como, pero si tienes a unos españoles aquí haciendo ruido y no pasa absolutamente nada. O, por ejemplo, en una tienda, cosas que, bueno, que el tema del hijab, yo creo que aquí hay un velo terrible, pero que está nublando la vista occidental. Yo creo que hay que leer mucho más, hay que viajar mucho más. Hay que leer mucho más, sí. Sí. Además, fíjate, hay una cosa relacionada con esto de la mujer y el Islam también, ¿no? Que desafortunadamente se ha puesto sobre la mesa con la reciente guerra que han iniciado el genocida de Netanyahu y el genocida Donald Trump, ¿no? Y es muchos europeos que rápidamente se han lanzado a defender este ataque contra Irán, pronto han utilizado como excusa pues que lo que están haciendo Trump y Netanyahu es bombardear democracia y bombardear democracia para los pobres oprimidos iraníes que están siendo masacrados por el régimen, que evidentemente es así, es un régimen absolutamente dictatorial e infame, y también para cuidar a las mujeres, ¿no? A las mujeres de allí, porque vuelve a ser esa mirada paternalista. Tenemos que ir nosotros, los blancos europeos o los blancos judíos, a cuidar a las mujeres de esta gente, ¿no? Claro, a la vez que, por ejemplo, recuerdo que lo comenté en la entrevista que te hicimos en Círculo Rojo, a la vez que nuestro rey emérito está precisamente en una de estas dictaduras teocráticas también islámicas en las que las mujeres también tienen mucho menos derechos a nivel social y político que no te voy a decir que similar a Irán, pero algo parecido. Y sin embargo, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí, de esto no hablamos, ¿no? Hablamos de Irán, que ahora es... Pero si es que son unos cínicos. Ahora de pronto sí os importa la mujer iraní. Claro. O la revolución de las mujeres. A Donald Trump, o sea, ahora resulta que a Donald Trump le importa alguna mujer realmente en el mundo, más allá de las que le proporcionaba Einstein. Pero bueno, eso ya es otro tema. Exacto. Sí. Exacto. Nayat, sí, quiero comentarte un poco sobre eso, ¿no? Precisamente, porque claro, cuando te entrevistamos otra vez, estábamos justo en plena guerra de Gaza, pero el mundo ha cambiado, el mundo no para de cambiar por culpa de Donald Trump en los últimos tiempos y ha dado un giro brutal con esta nueva guerra que, como ya bien sabes también, se está expandiendo al Líbano, porque al final lo que están haciendo Trump y compañía es seguir los mandatos y las aspiraciones políticas de Netanyahu y de los sionistas, ¿no? Porque es eso, es quedarse al final con la mitad del Líbano que ellos siempre han querido tener y tener controlado a Irán, que es el gran miedo que tienen, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo ves de tu perspectiva esta situación actual? Vale, en esta situación, como musulmana, como defensora de Irán, o sea, me declaro defensora de Irán y apoyo a mil lo que hace Irán, porque simplemente creo que es el único país musulmán que me puede representar ahora mismo. Creo que los borregos que tenemos en Oriente Medio están demostrando realmente lo que son, sionistas. Cuando comparamos los derechos que tienen las mujeres en Irán y la mujer estadounidense, de hecho, una vez he posteado un tema de estos. En temas de estudio, de crecimiento, de puestos de trabajo,
la mujer iraní supera a la estadounidense. Aquí solo estoy poniendo la estadounidense. No voy a poner la saudí, porque la saudí hasta el 2018 no podía ni conducir. ¿Por qué? Porque era pecado. Pero claro, en Occidente, que por ejemplo, Arabia Saudí son benditos, los Emiratos Árabes son benditos, Kuwait, todos esos... bueno, esas cosas que viven ahí, es como, es el país de las libertades. Los influencers los están vendiendo como los mejores países musulmanes, súper abiertos con la mujer, pero no miran, por ejemplo, la trata de mujeres en los Emiratos Árabes. No importa la esclavitud que sigue existiendo, tanto también en Arabia Saudí. Hay muchas webs que venden a mujeres africanas y cuando es, por ejemplo, musulmana vale más que cuando es cristiana. Y luego esas cuando las compran, que son para servicio del hogar, luego tú las puedes usar de una manera, ya sabemos a qué me refiero, y no pasa absolutamente nada. Yo no he visto, por ejemplo, Amnistía ahí a defender a esas mujeres. ¿Dónde está Amnistía, por ejemplo? ¿Dónde están todas estas ONGs que bien que denuncian lo que sucede en Irán? Por ejemplo, el chico que había ejecutado Irán, que era un deportista, no habían dicho, por ejemplo, que había matado a 2 policías a machetazos. ¿Qué sucede? Que hay, por ejemplo, muchos seguidores de Rida Pahlavi, que son sionistas y están alegrándose ahora mismo de lo que está pasando en Irán. En Irán están masacrando a gentes como... y no pasa absolutamente nada. Occidente lo está apoyando, los países árabes, cuando digo eso, Oriente, sumando Marruecos. Marruecos sumando, por ejemplo, el monarca y sus seguidores. Hay buenos marroquíes que están totalmente en contra de esto y de hecho están encarcelados. No pasa absolutamente nada, es como parece que el foco ahora tiene que ser Irán, hay que destrozar a Irán. ¿Por qué? Porque Irán es el único país que le ha dicho a Estados Unidos no, y yo simplemente con estar en contra de los yanquis es que me han conquistado. ¿Qué pasa? Es que es verdad, ¿qué voy a decir? Es como, no puedo estar con los yanquis, ni ningún país que apoye a los yanquis. Libia, por ejemplo, si os acordáis de la primavera árabe, que supuestamente es para liberar a los países árabes, nos damos una vuelta por Irak. ¿Cómo está Irak? ¿Cómo está Libia? Que ahora hay esclavos, por cierto, también. La esclavitud existe en Libia ahora, con los rebeldes que apoyó Occidente y Estados Unidos y que les armó. Ahora venden a todas las personas subsaharianas que suben para cruzar hacia Europa y ahora se venden, tienen precios y cuando es mujer es más válida que por ejemplo, si es menor o si es jovencita, es más válida que un hombre. Yo no he visto a Amnistía hablar de eso, ninguna ONG, por ejemplo, ni Cruz Roja, ni ninguna que defiende supuestamente los derechos humanos, que es que esos negros no importa que ahora se están vendiendo en Libia. ¿Y quién los está vendiendo? Los está vendiendo los mafiosos que fueron armados por Occidente. Claro. ¿Cómo era Libia y cómo es ahora Libia? Irak, Siria. Y si realmente por ejemplo, estas ONGs, estas organizaciones de derechos humanos, ¿por qué no liberan a la gente en Palestina? Claro. Están masacrando a la gente en el Líbano ahora mismo. De hecho, hoy o anoche mataron a una joven periodista junto a otro compañero. Es como, parece que el mundo quiere ver solo lo que le proporciona Occidente y los yanquis. Es como, ahora mismo hay que crear un diablo y ahora el diablo es Irán. Claro. Para el mundo. Nadie ha juzgado, por ejemplo, a Israel. Yo no veo a Israel en las teles occidentales. De hecho, desde que empezó el genocidio en Francia, no paran de poner películas sobre el Holocausto. ¿Y quién realmente creó el Holocausto? No, Hitler no es el único malo de esa historia. De hecho, yo ahora ya dudo de muchas cosas, porque al final la historia siempre la escriben los ganadores. ¿Quién ganó? Pues Bretaña y sus aliados. Pero realmente quien hizo el Holocausto es, que lo vemos en un libro, el no sé qué de Javara, los acuerdos de Javara,
que realmente fueron los sionistas ricos que hablaron con Hitler para llegar a esa situación, bueno, creando durante muchos años el odio hacia los judíos, pero ¿qué judíos han matado? ¿Los ricos? No, han matado los judíos realmente pobres. Y no precisamente los judíos de Europa del Este. No. Los que masacraron fueron a los judíos sefardíes, a los judíos de verdad, de los que provienen realmente de lo que era Palestina. ¿Quién está gobernando ahora? ¿Qué tribus están gobernando ahora en Israel? ¿Los israelitas de verdad? ¿Los que descienden de Isaac? No, son los del este, la gente, los judíos ricos. O sea, los que fueron masacrados fueron los pobres judíos pobres que no tenían ni para defenderse. O sea, es como sacrificaron hasta su propia gente, incluso eran gente occidental, judíos anteriormente evangélicos. Es como la gente no, yo creo que la gente no sabe lo que está sucediendo alrededor del mundo. Es como lo que pasa ahora en Israel, todo el mundo está apoyando a Israel y los mismos judíos descendientes de Israel están en contra. De hecho, hay una comunidad muy grande que está en contra del genocidio, incluso están en contra del Estado de Israel, porque dicen que el Estado de Israel, o sea, no es un Estado seguro ni siquiera para ellos que son judíos. Por lo tanto, ¿qué me están contando? En fin, Nayad, qué pena que nos quedemos sin tiempo. El tiempo es fugit, el tiempo se escapa. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Pero bueno, desde aquí volvemos a recomendar tu libro, La frontera del color. Es un libro sensacional, un libro emotivo, un libro duro, pero también creo que al final esperanzador. Porque al final hay esperanza, creo, al final del túnel, por mucho que el túnel cada vez se va estrechando más en estos tiempos oscuros que vivimos. Nayar, ha sido todo un placer conversar contigo durante este ratito. Te deseamos el mayor de los éxitos y ole por ti y ole por esa actitud combativa que yo creo que es necesaria en este mundo de tinieblas que vivimos. Un placer haberte conocido, haberte tenido en nuestro programa y la lucha sigue.